de riqueza, oportunidad que no deberíamos desaprovechar. A lo largo de todo este tiempo, han sido varias las veces en las que he pensado en aquel señor del metro. Veces en las que me he visto en la misma situación. O veces en las que recuerdo que aquella situación de discapacidad me parecía tan ajena, tan lejana, tan fuera de mi mundo, tan indiferente. Porque yo estaba seguro que algo así a mí nunca me pasaría. Indudablemente, en algún momento de nuestras vidas nos encontraremos con la discapacidad. Tal vez en alguna situación en la calle, o tal vez en nuestras familias, o tal vez en nosotros mismos. El mayor beneficio de que exista y de vivir en una cultura de inclusión es que la sociedad esté capacitada para cuando esto suceda. La inclusión no se trata de ustedes, ni de ellos, ni de mí. Se trata de todos. Gracias. Bueno, como les comentaba, este video se hizo en el 2016, cuando yo pertenecía a un colectivo que se llamaba Universidad Incluyente CUSEA. De hecho, varias veces se intentó replicar en algunos otros centros, pero lo que pasa, la mayoría de ustedes son estudiantes, ¿no? Sí. Bueno, lo que sucede es que muchas veces vemos el tema de inclusión, el tema de discapacidad muy lejano, ¿no? De que no nos va a pasar o que, pues que no nos corresponde hacernos cargo de estos temas. Y la realidad es muy diferente. La realidad es de que pues uno nunca sabe cuándo va a pasar o si algún familiar va a adquirir alguna discapacidad o simplemente nos vamos a topar con la discapacidad en las calles. Entonces a ustedes estudiantes pues sí los invitaría a que tocaran estos temas, que se involucraran más por estos temas. Porque a pesar de que la universidad está luchando o está intentando avanzar en este proceso de inclusión en el cual se encuentra actualmente, si nosotros como estudiantes no nos involucramos, tengamos o no discapacidad, pues la realidad es que este proceso va a ser más lento o simplemente no se va a llegar a ejecutar. Entonces sí, invitarlos a que participen activamente en el diseño de estrategias, en los protocolos de enseñanza-aprendizaje, simplemente en charlas de concientización o incluso simplemente nada más en echarle la mano, ¿no? A los compañeros, incluso a los maestros con discapacidad, porque también ya existen maestros con discapacidad. Entonces, pues básicamente eso sería invitarlos a participar y a darnos cuenta que la cultura de inclusión nos beneficia a todas y a todos. Entonces vamos a comenzar con el tema de los protocolos de inclusión para personas con discapacidad. Esto se puede adaptar a cualquier institución, ya sea una empresa, una institución educativa, asociaciones civiles, etc. Bueno, para reflexionar serían 4 preguntas. ¿Qué sabes acerca de la discapacidad y la inclusión? ¿En dónde quedan asentados los derechos de las personas con discapacidad? ¿Has tratado o convivido con alguna persona con discapacidad? ¿Y qué haríamos si adquiriéramos alguna discapacidad? Las primeras dos, eso lo vamos a ver
ahorita en el transcurso de la presentación, pero las dos últimas sí me gustaría que participaran con algún comentario, que si han convivido con la discapacidad y qué harían si adquirieran alguna discapacidad. ¿Alguien que quiera participar? No es necesario que levanten la mano porque... ¿No? Que no les dé pena. O yo les pregunto, que no por uno. En nuestro salón hay alguien invidente. Ciego. ¿Sí? ¿Pero si conviven con esa persona? Sí. Qué bien. ¿Y cómo ha sido esa convivencia? ¿Les ha dejado algo? Sí, ¿O no? es algo nuevo. Claro. Que nosotros hacemos las cosas y damos por hecho muchas cosas, pero al ver, se llama Ari, y vemos que hay otras cosas, ¿cómo se dice? Otras maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando expone, tiene una aplicación, ¿verdad? Entonces pasan sus diapositivas y ella pues con su aplicación expone y todo eso. Ah, qué bien, gracias. ¿Alguien más? Pues solo quedan dos opciones. Cuando adquieran una discapacidad, solo quedan dos opciones. O te dejas vencer por la discapacidad, o tú la vences a la discapacidad. Solo quedan esas dos opciones. Usted, por ejemplo, se pudo haber dejado vencer por la discapacidad que tiene y pues no lo ha hecho. Entonces, creo que si nosotros adquiriéramos, todos los que estamos aquí, alguna discapacidad, creo que solo tendríamos esas dos opciones. O la vencemos y superamos las cosas y convivimos con ella, porque no, a veces, por ejemplo, no se puede dar la oportunidad de que se quite, de que se opere, de que haya algún fármaco, de que haya algo. O se dejan vencer por la discapacidad. Entonces, creo que si adquiriéramos una discapacidad, tendríamos que tomar la decisión de que qué hacer con ella, de que si la enfrentamos o simplemente nos dejamos ahí. Claro, pues sí dicen que a todo se acostumbra uno menos a no comer, ¿no? Entonces, pues o te acostumbras o pues no puedes estar ahí tirado toda tu vida en tu cama sin hacer nada y sin mejorar tu calidad de vida. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Nadie de aquí tiene algún familiar con discapacidad? Bueno, así como comentó una de mis compañeras, en mi salón hay una persona con discapacidad visual y creo que es un reto para todos nosotros porque debemos de incluirla en nuestras actividades del día. Hay unas que nos es un poco difícil para todos, pero siempre hay una manera en la cual la podemos ayudar a que la realice con nosotros y es muy bonito ver que ella se siente apreciada. De hecho, ella misma nos platica que siente el apoyo que le damos y que a veces le da risa todo lo que tratamos de hacer por ayudarla y que entre con nosotros. Entonces creo que es una parte bonita que vemos en el salón, cómo se están uniendo, y si no es uno, es otro, pero siempre tratamos de buscar cómo ponerla con nosotros y que se sienta a gusto. Claro, gracias. Sí, de hecho muchas veces lo que pasa es eso de que como desconocemos del tema de discapacidad, nos da miedo acercarnos, ¿no? O si vemos una persona con discapacidad no sabemos cómo interactuar con ella. Entonces, por eso es tan importante difundir la cultura de inclusión y conocer el tema de discapacidad para que no nos dé miedo, que ese desconocimiento no genere miedo y al contrario tengamos la sensibilidad y el conocimiento necesario para podernos acercar y saber cómo interactuar o cómo convivir con una persona con discapacidad. Entonces, a ver, gracias. Yo, buenos días, hola, soy Maribel. Hola. Y en efecto, pues yo tengo discapacidad visual total y bueno, Dios primero, no voy a adquirir otra, espero que no. Pero lo que sí quiero compartir el día de hoy es que, pues, como lo mencionó una de las compañeras, la discapacidad pues tienes de dos sopas, o te la enfrentas con dignidad lo mejor que puedas o optas por la opción de la conmiseración, que eso pues ciertamente no te lleva a ningún lugar.
pero algo que sí me gustaría compartir es que la condición de discapacidad para mí ha sido, y es a lo que invito a cualquier persona que tenga en su entorno a alguien con discapacidad, pues a que lo encauce a que más que sea una condición pues triste o fea, que los retos los tiene y que pues las personas que tenemos discapacidad sabemos que no es algo fácil, que es un reto muy grande, pero a invitarlos a que sea más como un aprendizaje de vida y que puedes hacer las cosas sí de otra forma, porque yo ahorita no me puedo poner frente a una computadora si no tiene el lector de pantalla que yo utilizo, pero finalmente si se me brindan las condiciones y el lector y demás, yo puedo hacer mi trabajo. Entonces sí, las formas son distintas, pero es un aprendizaje constante y que muchas veces eso que comentaste del caso del metro, híjole, la verdad me movió muchísimo porque yo me he enfrentado a situaciones así y en ese momento te puedes sentir súper triste, pero después dices que finalmente lo tomas de quien viene y es gente que no conoce. Y sé que esa actitud es un poco más fuerte, ha sido por la discapacidad. Y pues a lo que los invito es a que sea más como una manera de aprendizaje y que todos procuremos que la discapacidad tenga un lugar digno aquí en el centro universitario y en todo, pero fuera del centro universitario, en la sociedad, en todos los escenarios posibles. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues como lo comentaba Maribel, bueno, yo me acuerdo de esa escena del metro, ¿no? De cuando yo veía y era pequeño. Y pues quiero pensar que ni yo ni nadie se acercara a apoyarlo fue precisamente eso, ¿no? El desconocimiento. Pero por eso estamos aquí, por eso es la importancia de estos foros, de estos seminarios, para concientizar y pues que esas cosas sucedan menos seguido. Bueno, el tema de la discapacidad no es algo que a nosotros se nos haya ocurrido o que esté de moda o que a la UDG se le esté ocurriendo, ¿no? Para innovar. Es algo que está plasmado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento fue firmado y ratificado y de hecho impulsado por México. México fue uno de los que impulsaron más esta convención y que estuvieron en su elaboración. Y al ser firmado y ratificado quiere decir que es un documento vinculante, o sea, de carácter constitucional. Esto quiere decir que pues, el Estado mexicano está obligado a que se cumpla todo lo que marca la Convención Internacional. Entonces no es algo que se nos haya ocurrido, es algo que está ahí y pues que todos de cierta forma tenemos la obligación de que estas cuestiones o estos derechos se cumplan. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer esta diapositiva? ¿Alguien que me quiera ayudar la diapositiva, a leer la diapositiva de qué es inclusión? La inclusión No se peleen, no se peleen. es el camino para acabar con la exclusión que resulta de las actitudes negativas de las personas y de la falta de reconocimiento de la diversidad. Es crear mecanismos que permitan la plena aceptación de la diversidad, dándole a la PSD su independencia, otorgándole las herramientas necesarias para su desarrollo profesional y personal, tanto en instituciones públicas como en privadas, como a cualquier otra persona. Debemos estar conscientes de que las personas en lo único en lo que somos iguales es en que somos diferentes. Pues volvemos a lo mismo, el desconocimiento, ¿no? Y ese desconocimiento se genera, o más bien las actitudes negativas se generan por el desconocimiento. Entonces es como una breve
de una breve descripción de lo que es la inclusión. La siguiente, por favor. Las estrategias para lograr la inclusión, por su forma de expresarse, apertura a las distintas costumbres y disposición a romper paradigmas. Aquí es el primer paso para generar la inclusión es la cuestión del lenguaje, ¿no? La forma como nos expresamos. Ya lo decía Maturana, un sociólogo chileno, el lenguaje crea realidades. Entonces, si nosotros tenemos un lenguaje incorrecto o peyorativo, pues desde ahí empieza la exclusión. También lo decía una activista trans poblana, que la discriminación comienza por la boca, ¿no? Entonces el lenguaje es importante, es el primer paso para consolidar un proceso de inclusión. También la apertura a nuevas costumbres, a nuevas culturas, a nuevas ideas, y el romper los paradigmas, el darnos cuenta de que no todo lo que nosotros creemos hay otras realidades y otras formas de vivir y de ver la vida. La comunicación, la forma en la que nos expresamos muestra lo que pensamos. El uso correcto y ético del lenguaje, así como la forma de dirigirse y tratar a las personas con discapacidad, es esencial para la cultura de inclusión. En este sentido, se debe de erradicar el lenguaje peyorativo, que a la vez se convierte en discriminación. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? El lenguaje como prioridad o como primer paso a la inclusión. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? La siguiente. Terminología correcta e incorrecta. La correcta: persona con discapacidad motora, persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva o sordo, persona con discapacidad visual o ciego, persona con discapacidad mental y persona con discapacidad psicosocial. Estas serían como las correctas, ¿no? Las que marca la convención. Incorrectas, pues por ejemplo, que en la discapacidad motora, manco, cojo, lisiado, minusválido, todas esas son incorrectas. Por lo mismo del lenguaje peyorativo y que el lenguaje construye realidades. Si decimos minusválido, pues quiere decir que una persona no vale igual o no vale tanto o lo mismo que otras personas, ¿no? En la cuestión de la persona con discapacidad auditiva, no son sordomudos, porque las personas sordas sí pueden oralizar si se les da una terapia adecuada. El hecho de que no hablen es porque no escuchan, entonces no son sordomudos, simplemente son sordos. La discapacidad visual, los diminutivos, esos se van en todos, no son sorditos, no son cieguitos, no son invidentes, porque pues no leen el futuro, ¿verdad? Bueno, más bien si ellos son invidentes, pues ustedes serían videntes y verían el futuro, ¿no? Cosas raras. Entonces, eso es en cuestión de la discapacidad visual. En la discapacidad intelectual, pues no son retrasados, tontos, etc. Discapacidad psicosocial, pues no son locos. ¿Hasta aquí alguna duda? Si tienen dudas, me pueden preguntar con toda confianza. Todas las aportaciones son buenas, no hay comentarios malos ni opiniones malas. Todo lo que aporten, pues suma aquí a la clase. ¿Qué es discapacidad? ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Qué es discapacidad? Un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Entiéndase por deficiencia a la pérdida de una función. Gracias. Bueno, pues aquí queda muy claro. Va a haber alguien que quiera platicarnos qué entiende de este concepto. Así si lo empezamos a desglosar o analizar, reflexionar un poco, ¿qué entienden de qué es discapacidad?
que lo están reflexionando, ¿verdad? ¿No? ¿Nadie? Yo creo que nosotros mismos creamos la discapacidad en las personas por las barreras que ponemos o por la misma dificultad, O bueno, que no ayudamos a las personas a que puedan desarrollarse en el entorno al igual que nosotros, que les damos más barreras. Entonces, por lo tanto, la persona no puede realizar las actividades igual que nosotros y por lo tanto queda como una discapacidad. Sí, efectivamente. ¿Alguien más? ¿O ya con eso? Pues siempre que escuchaba este término me venía a mi mente la ausencia de algo y pues era también mucho la limitante que tenía para usarlo, porque sentía que al hablar de algo que falta podía ser peyorativa, pero pues realmente checando bien el término pues estamos hablando de una diferencia, y pues si realmente vamos a hablar de diferencias, pues todos somos diferentes, ¿no? Entonces creo que pues es importante tener conciencia de realmente las palabras que usamos, porque pues no es necesario como, o sea, lo que veíamos de la terminología, ¿no? Que pues a veces pienso o pensaba que un término estaba mal usado, porque a lo mejor en este caso cieguito sonaba más bonito porque lo ponía en diminutivo y no es así. O sea, es importante mencionar las cosas como son y no tratar de adornarlas o de esconderle tanto, porque a veces en ese intento pues sí podemos ser peyorativos. Claro, gracias. Bueno, pues sí, como lo comentan, la discapacidad aparece cuando la deficiencia de la persona y las barreras del entorno se unen. Realmente yo, por ejemplo, si ahorita que tengo, no sé, que existen ya los lectores de pantalla, pues a la hora de acceder a una computadora, como lo comentaba Maribel, pues ya no existen las barreras, ¿no? O sea, ya una persona deja de tener una discapacidad porque en ese momento, en ese contexto, pues se puede desenvolver con toda naturalidad o con toda la autonomía e independencia. Entonces ahí la discapacidad desaparece. Por eso la importancia de generar la accesibilidad universal, el cambio de actitud, toda esta cuestión actitudinal, el generar formatos accesibles, que exista la lengua de señas, el braille, lectores de pantalla, etcétera. Cuando generemos todos estos cambios y garanticemos que existan estos cambios en todos los entornos, pues las barreras o la discapacidad pues va a disminuir, ¿no? Pues vamos a poder hablar de que la discapacidad pues realmente está desapareciendo. ¿Hasta aquí alguna duda? La siguiente. El modelo social es el modelo que actualmente se está impulsando a través de los derechos humanos, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la antigüedad se utilizaron diferentes modelos, como el modelo demonológico en la Edad Media,